8:17, sigues en El Mostrador en La Clave y como cada viernes lo decíamos, abrimos los temas de conversación con una revisión de la sección de género del Mostrador que encuentras ahí en la categoría Braga al inicio, en la página de inicio del mostrador.cl. Entre las temáticas que aborda destaca la discriminación a las madres, quienes ganan en promedio un 20,8% menos que las mujeres que no tienen hijos. A esto además se suman las horas de trabajo en el hogar no remunerado. Otra nota interesante es la entrevista a la constituyente Patricia Politzer, quien se refirió a la violencia en redes sociales contra mujeres políticas, la falta de una comisión de género en la convención, entre otros temas que nos van a contar ahí precisamente las chicas del equipo de Braga. Saludamos como todas las mañanas de viernes a María José Quesada, editora de Braga, y Natalia Espinosa, periodista de esta sección. Muy buenos días. Buenos días, Macarena, Natalia, Federico, ¿cómo están? Bien, por aquí. Bien, buenos días, María José, buenos días, Natalia. Buenos días a todos y todas también. ¿Por qué tema les gustaría que partamos en esta especie de resumen de lo mejor o de lo más destacado de Braga de la semana? Podríamos partir con, dada la canción de Don't Give Up, No Te Rindas, podríamos partir precisamente con el estudio que hizo la Fundación Sol para mostrar las diferencias abismales que hay entre las mujeres que son madres y las que no. No sé si les parece. ¿No parece? Ese 20,8% de distancia salarial es una brecha. ¿Y por qué? ¿A pito de qué? Bueno, porque imagínate lo castigadas que han estado siempre las mujeres. O sea, no, las mujeres en general, pero ¿por qué están más castigadas las mujeres? Eso iba a decir, que en entrevistas muchas veces, y sobre todo en edad fértil, digamos, una de las preguntas que uno se enfrenta como mujer es: ¿quieres ser madre? ¿Tienes hijos? O sea, esas preguntas aparecen a la vista, que aparecen como casuales, digamos, pero muchas veces uno siente el peso que tienen en esa radiografía que están haciendo de el potencial que hay ahí, en tu ocupación, en cuánto tiempo le vas a dedicar a ese proyecto familiar o no, qué sé yo, hay ahí una sublectura, ¿no? Sí, exactamente, o sea, la mujer que se va a convertir en madre obviamente tiene que dedicarle más tiempo a las tareas del hogar, al área más doméstica, que al trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que muestra este estudio es que habría una penalización salarial y también de tiempo. Y yo creo que uno de los datos que nos pueden ayudar también a comprender el escenario del que estamos hablando, por ejemplo, es el informe que entregó el Banco Central ahora en junio, que lo hablamos la semana pasada. Y ellos valorizaron el trabajo no remunerado en el hogar, que llega al 26% del PIB, imagínense. Entonces, y también producto de la pandemia, donde hemos visto que se profundiza mucho más la desigualdad, también hay una disminución relevante del empleo femenino, donde más de 800.000 mujeres tuvieron que dejar sus puestos de trabajo para poder dedicarse al rol de los cuidados. Y también importante señalar que el rol de la maternidad está, de cierto modo, ¿cómo decirlo?, está como enraizado en esta idea que viene desde la división sexual del trabajo. Es decir, que los roles de cuidados para las mujeres, el rol de los cuidados está como más visto siempre hacia la mujer. Como claro, está enganchado per se al género. Claro, como una especie de designio, y el rol de proveedor también hacia el hombre. Sin embargo, hoy día vemos que también hay muchas mujeres que hacen de ambos roles, ¿cierto? Que tienen que ser las proveedoras del hogar y además las cuidadoras. Por otra, sí. Sí, no, le iba a preguntar a Natalia si quería complementar algo sobre esto. Sí, bueno, es que además este estudio nos viene al final a aterrizar varios temas que incluso acá en la radio hemos estado conversando entre nosotros, que es toda la sobrecarga que se feminiza porque sí, y todas las otras situaciones que hay aledañas en torno a esto, como por ejemplo todo el proceso o el calvario que fue el proceso del postnatal de emergencia, porque al final era un proyecto que se iba pateando, que las mujeres terminó la fecha en la que tenían el postnatal, pero seguían teniendo hijos recién nacidos y no tenían ningún tipo de red de apoyo para poder reintegrarse a sus puestos de trabajo, y al final no les quedaba otra que renunciar. Y en el caso de las mamás que eran mamás solteras y que no tenían absolutamente ninguna red de apoyo, estaban totalmente desamparadas en ese contexto. Entonces al final este estudio da cuenta de una situación muy difícil y que también es multifacética. Claro, y que se ve complementada también con distintos estudios. O sea, según datos de la misma Dirección del Trabajo en Chile, la inserción de las mujeres al mercado del trabajo es
es súper tardía y también es una de las más bajas de América Latina. Las mujeres hoy día representan solamente 1/3 de la masa laboral y se concentran además en empleos que son más precarizados, como en la remuneración también. Y bueno, y uno de los datos, yendo a la primera pregunta, de esta diferencia entre un 20,8% de las mujeres que son madres y las que no en términos de ganancia, uno de los posibles motivos que señala este estudio tiene que ver con que la crianza de los hijos recae sobre las madres. Entonces, por ende, hay una interrupción en estas carreras laborales, hay una pérdida de experiencia, es decir, que si te conviertes en madre también pierdes de alguna manera el tiempo dedicado a lo laboral, que es el trabajo remunerado. Claro, hay una división ahí de quehaceres y de atención natural, digamos, y eso se castiga como refleja este estudio, ¿no? Sí, exactamente. O sea, convertirse en madre es quedar de inmediato bajo el manto de la mujer cuidadora. Y esto trae muchos cuestionamientos también en las madres, porque en esta necesidad de cumplir con el estereotipo de madre bajo los cánones de la familia tradicional también. Hay una gran deuda ahí, ¿no? Como en el diseño de políticas, tanto en las empresas, a políticas públicas que tengan un espacio de mejorarle las condiciones a las mujeres madres. En el fondo, de hacer un camino más viable y más amable, el poder compatibilizar, seguir trabajando con las nuevas necesidades que genera la maternidad. Sí, la verdad es que no se ha abordado mucho la temática. Yo te diría que recién ahora se está poniendo sobre la mesa el tema de la necesidad de por ejemplo, generar políticas que asuman el tema de la corresponsabilidad y ver al cuidado también que pase del rol de lo privado a lo público, que ojalá se pueda generar ese cambio. Es un tema muy cultural, porque cambios normativos han habido, si llevamos muchas decenas de años, sobre todo los últimos 10 quizás, donde ha habido mejoras, ¿cierto? Y está, claro, pero se quedan más en el papel que en la práctica, claro, ¿no? Y lo que falta es implementación cultural, claro, por decirlo de una forma, porque está asimilarlo y practicarlo. El pre y postnatal, claro. Hubo cambio en la regulación, los jardines infantiles, todo ese impulso que hizo el primer gobierno de Michelle Bachelet de masificar, universalizar los jardines infantiles para que las mujeres pudieran dejar a los hijos bien cuidados y salir a trabajar. Se ha hecho bastante. Lo que pasa es que hay un tema cultural, y ese es el que hay que trabajar más profundamente. Exacto, yo creo que son como resistencias naturales en la formación que uno tiene, que todos tenemos. Son las 8:25, conversamos con María José Quesada, editora de Braga, y también la periodista Natalia Espinosa, parte del equipo de esta sección de género del mostrador.cl. María José, Natalia, ¿les parece también conversemos un poquito de la entrevista que se le hizo a la constituyente Patricia Politzer? Está interesante ahí los temas que aparecieron. Por ejemplo, esta violencia contra las mujeres políticas, especialmente en las redes sociales. Sí, exactamente. O sea, con Patricia Politzer abordamos sobre todo el tema de género, como la violencia online, como tú dices, a mujeres políticas, a propósito de un estudio súper interesante realizado por la Corporación Humana, que fue en colaboración con la Fundación Interpreta y también la Unión Europea, en donde se revisaron las cuentas de Twitter de las entonces candidatas constituyentes, a más de 428, en 13 distritos, y ahí se da cuenta de un tema que es bien interesante, porque habla de la sociedad en la que estamos, ¿cierto? Este tipo de expresiones de violencia, de la discriminación y el sexismo existente, sobre todo hacia mujeres que vienen a romper con los estereotipos impuestos por los roles de género, como hablábamos también en un comienzo, y sobre eso Patricia Politzer decía algo súper interesante que está en el título, que dice que este fenómeno suele darse cuando las mujeres están más empoderadas, entonces que eso también generaría mucha rabia en algunos hombres. Y algo que siento yo que es muy triste que pasa en este contexto es que cuando se hacen actividades de visibilización, por ejemplo, o de contar las propuestas, ahora que todavía estamos en un mundo súper digitalizado a raíz de la pandemia, las únicas instancias que tenían cuando eran candidatas a la Convención Constitucional era hacer estas actividades como lives en Instagram o hacerlos en Facebook, etcétera, en distintas redes sociales. Y creo que un hecho que pasó muchísimo, o sea, de verdad que se fue convirtiendo en una práctica común durante este periodo, era el hecho de que les hackearan los Zoom.
Entonces se hacía una convocatoria. Perdón, ¿le hackearan los qué? Que no te escuché. El Zoom. El el Zoom. Zoom. La aplicación de Zoom, que Ya. es como Sí, Google sí. Meet, Sí. Skype, Sí. todo ese tipo de aplicaciones, sobre todo Zoom, se las hackeaban y bueno, ¿y se las hackeaban para qué? O sea, para poner en la proyección, digamos que cosas que no se deben proyectar. Al final la idea era... No, eso es bien alcanzar insólito, como intervenir esos momentos que son donde ellas podían hacer manifestación de campaña, contar los proyectos y de la nada que te hackeen y te pongan, no sé, fotos que no tienen nada que ver, cosas obscenas o disidentes a lo que estás diciendo. O sea, realmente insólito. Y quedaba, de hecho, mucho más allá que solamente esa proyección que comentamos, sino que el hecho de las amenazas, o sea, habían personas que contaban que de alguna manera habían después obtenido sus contactos después de hackear un Zoom y que recibían correos de amenaza, que recibían acoso en sus otras redes sociales. No siempre las mismas mujeres que habían sido las precursoras de las iniciativas para poder contar sus propuestas, etcétera, sino que también los miembros, o sea, las personas que iban a ver la instancia terminaban también estando en un momento de vulneración de su información privada y personal y siendo atacadas por ello. Bien complicado eso, como Sí. se vulneran ahí las intimidades y las identidades también. Bueno, perdón. No, es que yo decía que, claro, que es lamentable que en estos espacios de redes sociales, que si bien se han transformado en un espacio que es crucial para el debate, sobre todo también con el confinamiento. Crucial para comunicarnos en tiempos de pandemia también, claro. Claro, exacto. Sí. Entonces, qué pena que este espacio también se han visto manifestaciones de violencia, sobre todo hacia las mujeres y las disidencias sexuales, expresiones que lamentablemente también se sostienen en esta estructura de subordinación de las mujeres, que es un problema cultural, como dice Federico. Así es. Bueno, ya son las 8:29. ¿Algo más que quieran destacar? Está también destacado en Braga este cargo o esta distinción de Natalia Lafourcade, que precisamente es otra de las mujeres que vamos a escuchar hoy día en el mostrador en La Clave, como una de las mexicanas más influyentes, o más poderosas también dice, de México, de acuerdo a Forbes. ¿Qué hay ahí? Porque es interesante, porque es influyente, digamos, que tiene que ver con su activismo también. Sí, no solo una buena artista, sino que también Exacto. influye. Eso. Sí, exactamente. Bueno, este reconocimiento se lo dieron por contribuir al patrimonio cultural de México, sobre todo como el foco fue por realizar la ayuda a la reconstrucción del Centro de Documentación San Jorocho. Uh-huh. Y bueno, entonces que es un género musical de la ciudad de Veracruz, y para realizar dicha reconstrucción la artista creó un álbum que se llamaba Un Canto por México, donde los fondos que fueron recaudados se destinaron al centro. Entonces por eso ese fue como el punto, digamos, que ya la gota que rebasó el vaso de forma positiva en esta ocasión, Uh-huh. para que la edición de Forbes 2021 la considerara dentro entonces y la reconociera por su labor dentro de las 100 mujeres destacadas, poderosas de México. Así es. Bueno, los dejamos a todos y a todas invitados a seguir leyendo ahí la sección Braga en el mostrador.cl. Está cargado de buenas cosas, la verdad que podríamos seguir hablando un montón. Es chocante que tengamos que pagar por no jugar en bikini el equipo noruego. Ahí está esa frase también de uno de los otros temas que ha sido debate en estos días, que tiene que ver con el deporte. Y tantos otros que vale la pena, así que los invitamos a seguir leyendo, porque ya son las 8:31 y tenemos que cerrar por hoy la conversación. Y como siempre nos volvemos a escuchar el próximo viernes aquí en el Mostrador en La Clave. Muchas gracias a las dos. Nos vemos gracias, el Macarena. próximo viernes, siempre un gusto. Que estés bien. Igualmente, muy buen Chao, día, Federico. María José, muy buen día, Natalia. Igualmente a todas, chao. Chao. Bueno, y antes de irnos a la primera pausa, contarles de Copeuch. Es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Y quédate en la 92.9, en radiolaclave.cl, el mostrador.cl. Todos esos canales te llevan a lo mismo, el mostrador en La Clave. Ya volvemos. Estamos presentando El Mostrador en La Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.